Todos una buena tarde. Ya tienen su laboratorio en Classroom. Son las 3:48, 3:58, 4 de la tarde, por favor. Se vuelven a conectar para que empecemos con la clase. Les voy a dar 12 minutos. Trabajen los que quieran hacerlo, por supuesto, ya saben que es voluntario. Así que tienen esos 10, 11 minutos para resolverlo. Nos vemos nosotros entonces en ese tiempecito. Con permiso. Bueno, espero que estén bien. Hemos concluido el laboratorio. Seguramente ustedes ya también recibieron su nota. Este es el laboratorio de Derecho del Juicio Sumario que abordamos la semana anterior. Quiero decirles que algo que me quedó un poquito en el tintero, sí lo dije al final de la clase con ustedes, pero se los reitero el día de hoy, es que además de las normas o de los asuntos que el artículo 229 establece que se trata en juicio sumario, se lo recuerdo, el juicio de arrendamiento de su ocupación, la rescisión de contratos, la entrega de cosa que no sea dinero, la responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos, los interdictos, tanto interdicto de amparo, posesión o de tenencia, interdicto de despojo, interdicto de apego de deslinde, interdicto de obra nueva y obra peligrosa. También la ley en el 229 dice todos aquellos asuntos que por convenio de las partes o por disposición de la ley se tramitan por esa vía, de tal manera que las partes están en la posibilidad de adoptar esta vía en sustitución de otra para el juicio sumario. Y también se los mencioné que en el caso de que hubieran adoptado esta vía sumaria para un asunto que originalmente era ordinario, pues procede el recurso de casación. E igualmente les recuerdo, creo que también se los mencioné, es que un ejemplo de asuntos que se tramitan en juicio sumario por virtud de otra ley es todo lo que aparece en el Código de Comercio. El Código de Comercio, en uno de sus artículos, dice que las controversias que surjan en virtud de la aplicación del Código de Comercio se tramitan en vía sumaria, de tal manera que un asunto mercantil podría tener la vía de tramitación, la vía de este juicio sumario. Ya en otro orden de ideas, vamos a hablar el día de hoy, vamos a terminar, por supuesto, porque es un tema relativamente corto. Yo quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, decirles que el arbitraje es un procedimiento muy poco utilizado en nuestro país. No es nuevo, es un procedimiento muy antiguo, pero se aplica mucho, más que todo, a asuntos de naturaleza mercantil. Es decir, en asuntos entre comerciantes donde quieren resolver sus litigios de una manera más rápida, pero por supuesto más honorosa. Y entonces adoptan la posibilidad de no ir ante un órgano común, un juez de instancia o de paz civil, sino recurren ante un tribunal arbitral. Este procedimiento existía en el Código Procesal Civil y Mercantil desde 1965 hasta que fue derogado por una ley, que es el decreto 67-95. Yo se las pedí al principio del semestre. Espero que la usen, que la lean, y mi recomendación es que al terminar mi explicación hoy puedan darle una leidita. Son 40 y tantos artículos lo que conforman la ley, pero así podrán entender un poquito más, porque la misma, a mi criterio, es un poquito inentendible, es un poquito confusa, pero tal vez con la explicación más su lectura ustedes puedan tener una mejor idea de lo que yo estoy hablando. Para hablar del procedimiento de arbitraje, voy a iniciar diciéndoles a ustedes que es un proceso de conocimiento o de cognición. Eso quiere decir que es un procedimiento que pretende declarar un derecho controvertido. Este no es un proceso ni de ejecución ni un proceso cautelar. Es un proceso que pretende declarar un derecho controvertido. Al igual que lo hace el juicio ordinario, al igual que lo hace el juicio sumario y seguramente también el juicio oral, pues encontramos frente a esto un juicio de conocimiento. Pero la característica de este juicio de conocimiento es que no lo conocen jueces, sino lo conocen personas particulares que no son jueces, pero que se les va a dar cierta investidura temporal como que fueran jueces, no en su totalidad, pero ciertos atributos o ciertos poderes de la jurisdicción que les permite conocer de un asunto y decidir sobre un asunto, y cuya decisión, amigas y amigos, es idéntica a la de una sentencia. O sea, comparar una decisión de un tribunal arbitral, esta decisión se llama laudo arbitral, con una sentencia es exactamente lo mismo. La diferencia, reitero, es que este laudo arbitral se decide en un arbitraje
y que lo resuelven personas particulares. Otro de los temas muy importantes a resaltar es que el arbitraje debe de existir por mutuo acuerdo. No quiere decir mutuo acuerdo en resolver la controversia, no, mutuo acuerdo en decidir que el trámite de esa controversia va a ser el arbitraje. Un arbitraje no puede, yo no puedo venir y decir, este asunto no quiero tramitarlo en ordinario, ni en sumario, ni oral, sino yo quiero, por decisión mía, que sea arbitraje. No, tiene que haber un acuerdo de ambas partes de que el asunto se vaya a tramitar al arbitraje y se saque del ámbito del Poder Judicial para tramitarse con personas particulares. Entonces debe existir un acuerdo. Y a través de ese acuerdo, estas partes pues deciden someter ese conflicto a una solución por medio de una persona particular, a la que le llamamos nosotros árbitro. Como les decía, este va a tener ciertas características de juez, algunos poderes de la jurisdicción y va a tomar una decisión final a través de un laudo arbitral que tiene los efectos de una sentencia judicial. Entonces, cosas muy particulares y muy puntuales. Es un proceso que surge por mutuo acuerdo de las partes. Es un proceso que no se decide por el Poder Judicial, sino por personas particulares y la decisión de estas personas particulares que tiene fuerza de ejecución y se puede hacer cumplir forzosamente, se llama laudo arbitral. Es importante recordar algunos antecedentes. Primero les he de comentar que si ustedes abren su Código Procesal Civil y Mercantil y terminan de leer el juicio sumario, va a aparecer un título sobre el arbitraje, porque el Código Procesal Civil y Mercantil regulaba el arbitraje desde 1965 hasta el año de 1995. O sea, 30 años regulando el arbitraje del Código Procesal Civil y hace 30 años, pues se excluye del Código Procesal, se saca del Código Procesal para crear una ley particular. Pero, ¿por qué surge esa ley particular de la que voy a hablar en unos minutos? Surge porque en Naciones Unidas hay una institución de derecho mercantil que es como una rama en Naciones Unidas para temas mercantiles que se llama UNCITRAL. Y UNCITRAL tenía la intención que en todos los países de América Latina existiera una ley única de arbitraje, porque el arbitraje no solo resuelve controversias internas, sino inclusive controversias a nivel de estados. Tal vez ustedes alguna vez han oído hablar de la controversia de Guatemala-Belice, pues se decide a veces por tribunales arbitrales, el diferéndum de las Malvinas de Argentina con Inglaterra, Chile tiene otra controversia, pues utiliza mucho el arbitraje. Si ustedes van, por ejemplo, y recordarán en algún momento la concesión que se hizo aquí de las líneas de FEGUA a una entidad que al final no las usó, pues se metió el asunto a arbitraje. Entonces, el arbitraje va muchas veces más relacionado a temas de orden comercial y muchas veces puede implicar a varios estados. Entonces, un citral decidió y estimó que era inconveniente que los países tuvieran una ley unificada. Y lo que hicieron fue a, trasladar ese proyecto a los países para que los países lo analizaran y lo adoptaran como ley propia. Y por consiguiente, pues Guatemala también fue parte de ello. Antes de eso, Guatemala ya en 1958 había suscrito un convenio sobre reconocimiento de ejecuciones de sentencias de laudos arbitrales extranjeras. Y en 1975 también había sido suscriptora de un convenio del arbitraje comercial internacional de Panamá. Y luego de eso, pues vino ese proyecto de ley, como les digo, que adoptaron aquí las cámaras de industria y de comercio como propias y la impulsaron en el Congreso para, al final de cuentas, surgiera el decreto 67-95. Ese decreto ustedes lo deben de tener al final de su Código Físico Procesal Civil. No es parte del Código Procesal Civil, sino como una ley anexa, pero que es importante porque regula ese proceso, o ese cuarto proceso de conocimiento. Ese decreto 67-95, pues es una ley importada, por así decirlo, pero insisto, por una entidad mercantil, pretendiendo que tanto aquí en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Sudamérica, pues tengan una ley similar. Y Guatemala la adopta como el 67-95. A mi criterio es una ley que tiene muchas falencias, mi particular punto de vista, pero se utiliza. El arbitraje lo utiliza muy poco a nivel nacional. Su servidor ha sido
abogado en un solo arbitraje en toda mi carrera universitaria, en toda mi carrera profesional, perdón, y es un proceso que lo que requiere es mucha inversión, porque es un proceso que pues sale un poco caro, porque hay que pagar a los árbitros, hay que pagar sede, hay que pagar todo lo que sirve para llevar un proceso como fuera un tribunal. No es como el servicio que presta el organismo judicial, que las partes pagan a su abogado, pero en esta habría que pagar aparte de los abogados, pagar los árbitros, pagar las sedes, pagar todos los insumos de un proceso arbitral. Pero bien, existe, se da y existen procesos arbitrales. Ese decreto 6795 que ustedes, reitero, invito a que vayan a leer hoy, van a encontrar todo lo que aquí voy a explicar. Inmerso en los artículos, todo lo que aquí voy a explicar. Y por eso es muy recomendable que tomen esa ley, la puedan leer y puedan hacer esa comparación. Van a encontrar 4 clases de arbitraje en el transcurso de su lectura, que son importantes, o 4 divisiones de clases de arbitraje, que son importantes entender y conocer. Va a hablar, por ejemplo, de un arbitraje nacional o un arbitraje internacional. Uno excluye al otro, o es nacional o es internacional. Un arbitraje que es ad hoc o es institucional. O un arbitraje que es de derecho o es de equidad. O un arbitraje, un acuerdo arbitral que es a priori o es a posteriori. Voy a explicar cada uno de ellos para que vamos entendiendo, pero es bien importante resaltar. Lo nacional excluye lo internacional, el ad hoc lo institucional, el de derecho, el de equidad y el a priori y posteriori. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un arbitraje, ese arbitraje lleva cualquiera de estos 4, perdón, lleva uno de cada uno de estos. Por ejemplo, hay un arbitraje que es nacional, pero además es ad hoc, es de derecho y es a priori. O es nacional institucional de equidad y a posteriori, o nacional institucional de derecho y a priori. O sea, el arbitraje que yo voy a plantear es nacional o es internacional, pero además o es ad hoc o es institucional y además o es de derecho o es de equidad y el acuerdo pudo haber sido a priori o podría haber sido a posteriori. Tratemos de explicar cada una de esas clasificaciones. Cuando yo hablo de un arbitraje nacional, y voy a poner de ejemplo Guatemala, porque igual hablaría en El Salvador, estamos hablando de un arbitraje donde no existe ningún elemento foráneo dentro del procedimiento de arbitraje, dentro de la integración del tribunal de arbitraje, dentro. Una controversia que surgió en Guatemala entre 2 guatemaltecos sometido ante árbitros guatemaltecos para decidirse en Guatemala y que tenga efectos en Guatemala es un arbitraje nacional, porque no hay ningún elemento foráneo. El hecho sucedió en Guatemala, el conflicto se resuelve en Guatemala por árbitros guatemaltecos aquí en Guatemala para tener efectos en Guatemala. Ese es un típico arbitraje nacional. En el arbitraje internacional vamos a encontrar un elemento foráneo. Va a haber algo extranjero dentro de la estructura del procedimiento que lo convierte internacional. Por ejemplo, si las partes tienen su domicilio en estados diferentes. En Guatemala, un conflicto entre un hondureño y un nicaragüense, que podemos resolverlo aquí, ya es internacional, o entre un guatemalteco y un salvadoreño, ya es internacional. Las partes tienen su domicilio en estados diferentes. Puede ser que el arbitraje de 2 nicaragüenses esté haciendo en Guatemala o el de 2 guatemaltecos haciéndose en El Salvador y el lugar de arbitraje es un estado diferente y ya se convierte en internacional. Sucede que el hecho sucedió en Nicaragua y lo vamos a resolver aquí en Guatemala, o sucedió en Guatemala y tiene efectos en El Salvador, entonces tiene un elemento foráneo. Todas las partes estiman que esto tiene relación entre 2 o más estados, donde aparece no solo Guatemala, sino aparece también Nicaragua, El Salvador. Entonces, hay un elemento foráneo que convierte al arbitraje ya no en nacional, sino en internacional. Árbitros internacionales, extranjeros, partes de otros estados, lugar del hecho en otro estado, lugar de cumplimiento en otro estado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos encontrar estas clases de arbitraje. En Guatemala, lo puede llevar un arbitraje, reitero, por personas extranjeras. Madeline, por favor. Tengo una duda respecto al arbitraje internacional. ¿Cuál sería la causa de ir a resolver un conflicto y realizar un arbitraje fuera del país de donde yo resido? Decisión suya, Madeline. ¿Te puede ser más barato ir a El Salvador? Ah, ok. Es decisión suya. El arbitraje es un acuerdo. Y si usted decide que ir a Costa Rica y someterse a de arbitraje en Costa Rica, pues ese es un ejemplo. El otro sucede que la contraparte con la que usted hizo una negociación es un venezolano
y el conflicto es con un venezolano, y habían acordado entonces usted decide irse a Venezuela, pero solo desde el momento que hay un venezolano está usted, ya eso es, hay dos guatemaltecos que quieren ir a El Salvador porque allá hay que cumplir el compromiso o allá se dio el hecho. No, existen muchísimas razones, ¿verdad? Gracias. Vaya. Bien, entonces les decía yo, esto tiene un elemento foráneo y entonces el arbitraje se convierte en internacional por ese elemento foráneo. Luego encontramos un arbitraje ad hoc. Ad hoc, si ustedes leen el diccionario de la academia, significa para el momento. Ad hoc es algo así para el momento. Y entonces cuando A y B desean someter una controversia a un arbitraje, pues ellos forman su tribunal arbitral. Yo decido con mi contraparte que hagamos un arbitraje y decidimos nombrar árbitros, nosotros dos nombramos los árbitros, decidimos dónde va a ser el arbitraje, dónde se va a desarrollar, decidimos cómo ser el procedimiento de arbitraje, decidimos todos nosotros dos y hacemos un arbitraje. El día que termina el arbitraje, terminó el tribunal y desapareció. Es un arbitraje ad hoc. La mayoría, pues, originalmente así se hacía un arbitraje, las partes se ponían de acuerdo en los árbitros, los nombraban, los designaban, etcétera, etcétera, y se llevaba a cabo hasta que salía el laudo arbitral. Con esta nueva ley de arbitraje apareció y surgió un arbitraje institucional, ya existía de hecho anteriormente. ¿Qué es un arbitraje institucional? Bueno, vamos a ver, la palabra institucional deviene de una institución, el arbitraje ya lo administra una institución, privada, por supuesto, ¿verdad? No un juzgado, una administración privada. Si ustedes deciden investigar, que yo me imagino que ustedes son muy inquietos y les gusta ese tema de la investigación, seguramente. Si ustedes mañana deciden ir a la zona 1, ir a la 10ª calle, Cuarta Avenida, donde está la Cámara de Comercio y sobre la 10ª calle, va a encontrar una puertecita en la Cámara de Comercio que dice SENAC. ¿Y qué es el SENAC? Pues es el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Ahí hay un tribunal de arbitraje, donde ustedes llegan, preguntan, les dan información, les dan un trifoliar, les dicen cuáles son los requisitos para promover un arbitraje, les dicen cuál es el reglamento del arbitraje, y ahí adentro habrán instalaciones, una sala para un arbitraje, seguramente videos para grabar las audiencias, personal para atenderles, un cafecito, un whisky, todo eso hay que pagarlo, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay una institución que administra el arbitraje, en este caso se llama CENAC. O se van ustedes al 8º nivel de la Cámara de Industria, aquí al final de la Avenida Reforma, suben a la Cámara de Industria y van a encontrar la CRESIG, que es el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria. Y ahí van a encontrar exactamente lo mismo: instalaciones, personal, atención, reglamentos, nombre, lista de árbitros, todo lo que ustedes quieran. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay instituciones que trabajan en eso y cobran por eso y ganan por eso. Ellos tienen una lista de árbitros y cuando las partes llegan, ellos hacen el acuerdo arbitral, ellos integran todo el tribunal arbitral, ellos tienen el reglamento del procedimiento que se va a emplear, todo lo demás, pero lo tiene una institución, por eso se llama institucional. O lo administra una institución o lo administran las propias partes. Uno es ad hoc y el de la institución se llama institucional. Luego tenemos un arbitraje de derecho y un arbitraje de equidad. ¿Cuál es la derecha entre derecho y equidad? Es la diferencia entre lo legal y lo justo. Ustedes saben que hay normas legales que son injustas, que hay normas justas que no están en ley. Eh, la Madre Teresa de Calcuta, ustedes que seguramente han oído hablar de ella, porque ya falleció, por supuesto, tiene una congregación. Las monjitas de esa congregación, desde que la Madre Teresa de Calcuta existía, se encargaban de realizar o se encargan de hacer una labor social. Ellos van a países muy pobres o a lugares muy pobres y tratan de fomentar y crear ahí un lugar para que la gente tenga un hospital y medicinas gratis, tenga un albergue donde poder dormir, un lugar donde puedan comer, gente muy pobre. Pues esta congregación hizo una cuestión similar en el Bronx de Nueva York, una de las partes más pobres de Nueva York. Alquilaron un edificio, lo compraron, no lo sé, y ahí lo comenzaron a preparar para tener exactamente esa labor: un albergue, un hospital, clínicas, etcétera, etcétera. Al momento de que iba a ser la inauguración, no pudieron abrir el hospital, porque las disposiciones de la alcaldía municipal o de la alcaldía de Nueva York establecen y exigen que cualquier edificio de 2 o más niveles debe contar con un elevador. Y el edificio de esta congregación no tenía elevador. Por ende, no se les permitió abrir.
Aquí la cuestión es que esa disposición es legal, pero en este caso es injusta. Es legal, pero es injusta. Entonces, cuando yo hablo de resolver conforme a la ley, es que voy a resolver conforme a derecho o conforme a lo que está establecido en las normas. La disposición municipal dice que no se puede abrir, no se puede abrir, porque así lo decía la disposición. Pero cuando yo estoy pensando en resolver conforme a la equidad, es conforme a lo que me da mi conciencia, lo que yo creo que es más justo. Entonces, por ejemplo, si esa controversia que acabo de poner como ejemplo se sometiera a un arbitraje, si el arbitraje fuera de derecho, de repente los árbitros deciden que efectivamente no se puede abrir porque hay una disposición que lo prohíbe. Pero si eso lo sometiera a un arbitraje de equidad, los árbitros de equidad, ellos resuelven conforme a su leal saber y entender y a lo que dice su conciencia. Y ellos dirán, bueno, por un elevador o dos, un elevador no dejar de atender a muchísima gente pobre, dándole medicina, dándole comida. Entonces, eso es arbitraje. Cuando se habla de un arbitraje de derecho, los árbitros van a resolver conforme a la ley. Cuando van a hablar de un arbitraje de equidad, los árbitros van a resolver conforme a lo que crean que es más justo, lo que diga su conciencia o su leal saber y entender. Luego de una clasificación, pero no va tanto dirigida al arbitraje, sino al acuerdo arbitral. Miren, pues yo puedo hoy ponerme de acuerdo con uno de ustedes y decidir en un negocio contractual, en una negociación comercial, por ejemplo, un contrato de participación. Yo con ustedes hago un contrato de participación, aportamos 10,000 quetzales cada uno y decidimos poner una venta de juguetes. Lógicamente, las ganancias las vamos a partir, es un contrato de participación, vamos a dividir, no es una sociedad, es un contrato de participación, pero incluimos en ese contrato de participación una cláusula que dice que cualquier controversia que pudiera surgir en virtud de la realización de ese contrato se va a resolver por arbitraje. Entonces nosotros todos estamos muy de acuerdo, es un acuerdo de que si surge una controversia a futuro, se va a someter a ese arbitraje. Puede ser que surja, puede ser que no surja, pero eso es un acuerdo arbitral a priori, porque no hay controversia aún. Puede existir o puede existir. Entonces es un a priori. Eso pasa normalmente en las sociedades. Si ustedes leen una sociedad, la constitución de una sociedad en Guatemala, hay una cláusula que dice cualquier controversia que surja entre los socios se va a resolver por el procedimiento arbitral. Muchas veces no existe ese acuerdo porque no existe un contrato o simplemente no lo pusimos en un contrato. Entonces, pero surge la controversia. Entonces hay dos comerciantes, yo hago un contrato no de participación, sino ustedes me dan a mí 10,000 quetzales para poner una venta de juguetes, yo les digo que vamos a repartir, nosotros nunca decidimos y surge una controversia, pero ya surge. Ya existiendo la controversia, nos ponemos de acuerdo que esa controversia la resuelvan árbitros y lo hacemos con posterioridad a que surja la controversia o que surgió la controversia. Y eso se llama a posteriori. Normalmente les digo, no va dirigido al arbitraje, sino al acuerdo, el momento en que nosotros adoptamos el acuerdo. Antes de la controversia es a priori, después de la controversia es a posteriori. El arbitraje normalmente va encaminado a resolver muchísimas controversias. Yo diría que casi todo lo que se tramita en juicio ordinario podría tramitarse en proceso arbitral. Cualquier cosa. Pero la ley pone sus límites. Espérame, para empezar, dice primero que podemos someter a arbitraje solo lo que tenemos libre disposición. Y alguien dirá, bueno, pues yo tengo libre disposición de todo. Ojo, no de todo. Por ejemplo, quien me está escuchando, usted que me está escuchando, ustedes no pueden disponer sobre su estado civil, su calidad de casado soltero, eso no es motivo de una negociación, de una disposición. Ah, hoy no quiero ser soltero, hoy quiero ser soltero, hoy quiero ser casado, siendo casado, pero quiero ser soltero mañana, eso no es simplemente así. O el estado civil del ser guatemalteco, no puede ser motivo a un procedimiento porque no tenemos libre disposición. No tenemos libre disposición de nuestro derecho de alimentos. Yo ya dije que yo tengo derecho a alimentos. Yo no puedo disponer de ese derecho, puedo disponer de los alimentos que me deben pasados, puedo disponer de alimentos que me fueron fijados y no me pagaron, pero no puedo disponer de mi derecho de alimentos. Entonces alguien, pues sometamos si tiene o no tiene derecho. La ley es muy clara en que se tiene. Entonces hay ciertas cosas en las cuales no tenemos la libre disposición. Esas no pueden someterse a arbitraje. Todas las demás sí podrán someterse a arbitraje. Y por supuesto, podría haber algunas leyes que prohíban el arbitraje o otras que literalmente lo permitan. Entonces, también
aquello que la ley permite el arbitraje también se puede someter a arbitraje. Ahora, contrario a esto, ¿qué no podemos someter al arbitraje? Primero, decisiones donde haya una sentencia firme. Un juicio ordinario, se dictó una sentencia. Esa sentencia ahora queremos someter al arbitraje. No podríamos porque estaríamos abriendo una tercera instancia. Entonces, un asunto que ya se sometió a una decisión de un juez, ya está firme, ahora no lo podemos llevar al arbitraje. Pueden haber algunas materias que están unidas a lo que nosotros nos demos libre disposición. O sea, hay aspectos en los que no tenemos libre disposición. Creo que para entender un poquito esto más, yo los invito a que vayan al libro último, al libro quinto, libro, contratos en particular del Código Civil, en los contratos en particular, y vean el contrato de transacción. Y ahí el contrato de transacción dice, las partes no pueden transigir, porque no tienen libre disposición en esto, ahí habla del estado civil, habla de la nulidad, nulidad del matrimonio, ahí habla que no podemos transar sobre delitos de carácter público, sobre delitos de carácter privado, la responsabilidad civil, ahí dice, entonces, si nos vamos a eso, las materias inseparablemente unidas a eso tampoco podemos ser objeto de arbitraje. Si la ley lo prohíbe expresamente, si la ley dice no se puede someter, no se puede someter, o si la ley tiene un procedimiento especial para determinados casos. Este numeral a mí me trae algunas dudas, porque recuérdense que el juicio oral y el juicio sumario son procedimientos especiales. El juicio ordinario es el típico, los otros son procedimientos especiales. Y mi parecer es que al leer este artículo, todo lo que está en juicio oral o en juicio sumario no podría ser sometido a arbitraje. Sin embargo, pues he sabido de casos en que se han sometido y no ha habido ningún inconveniente en cuanto a eso. Y por último, pues el Código de Trabajo habla de un arbitraje laboral, eso se refiere a cuestiones trabajadores y patronos, pero ese arbitraje laboral no puede ser sometido a este arbitraje, se excluye. El arbitraje laboral tiene su propio procedimiento en el Código de Trabajo y por ende no podemos aplicar la ley de arbitraje para ese procedimiento, ese arbitraje laboral. Ahora entremos un poco a el procedimiento ya del arbitraje. Primero, ¿cómo se inicia? Ya dije que el arbitraje es un acuerdo y por ende, si no existe acuerdo, no puede existir arbitraje. Entonces, se va a iniciar cualquier arbitraje, mis estimadas amigas y amigos, con un acuerdo arbitral. Si en su examen privado le dijera, mire, hábleme del arbitraje, ¿cómo se inicia? Acuerdo arbitral. Que el acuerdo de las dos partes decidiendo someterse a arbitraje. Si no existe ese acuerdo, no puede haber arbitraje. Entonces, ese acuerdo arbitral es por el cual las partes deciden someter sus asuntos, sus controversias a un proceso arbitraje. Puede ser provenientes de un contrato, puede ser provenientes no de un contrato. Recuerden que normalmente se aplica para orden mercantil. Y yo les decía algo que se me había pasado por alto. El arbitraje es tan antiguo, se lo mencioné el día martes, que surge antes de que existiera el Estado, porque ¿quién resolvía los conflictos en la época primitiva? Pues el más fuerte, o en el matriarcado de la madre, en el patriarcado del padre, o el sabio del pueblo, el más anciano del pueblo, y ellos no eran jueces, sino eran personas particulares. Y yo les mencionaba que inclusive la decisión salomónica que aparece en la Biblia es un típico ejemplo de un arbitraje. Entonces, las partes deciden someter su controversia ante el sabio, ante el anciano, etcétera. Normalmente el arbitraje se refiere a cuestiones comerciales, pero puede ser para cualquier cosa. Sí, Andrés, por favor. Sí, disculpe, licenciado, no me había quedado tan claro este asunto de que se puede pedir que sea por de arbitraje, siempre y cuando no esté especificado que sea por otro tipo de juicio. Es que eso no lo tengo claro, es por decir, si se va a tramitar por vía ordinaria, podríamos quedar de que sea por arbitraje. Entonces ahí sí, pero ¿en qué casos es que se refiere esa expresión que decía que solo en asuntos específicos no se iba a poder hacer? Bueno, lo que yo le decía es que mi parecer muy particular es que cuando el artículo dice que no puede someterse a arbitraje lo que está prohibido por la ley o
lo que tenga un trámite especial, un procedimiento especial. Yo le decía, cuando yo leo el Código Procesal Civil y Mercantil, el procedimiento normal es el ordinario y hay dos procedimientos especiales, el oral y el sumario. En el oral una materia, en el sumario otra clase de materia. Al tenor de ese artículo, que ustedes lo van a encontrar en un artículo, yo lo estoy poniendo en una presentación, pero van a encontrar en un artículo, yo no podría someter al arbitraje lo que es materia de juicio oral o juicio sumario, porque eso tiene un procedimiento especial, mi parecer. Sin embargo, en la práctica, eso no lo han tomado como muy en cuenta y hay asuntos de naturaleza que se tramitan en un juicio sumario, una rendición de cuentas, perdón, en un juicio oral o en un juicio de solución de un contrato, que se puede someter al arbitraje y lo han sometido a arbitraje. Entonces, mi parecer es que no, pero ya en la práctica se generalizó a que casi todo se puede someter al arbitraje. Casi va dirigido más que todo a cosas comerciales. Entonces, ¿cuál es mi parecer? Bueno, yo como abogado tengo mi punto de vista, pero si en un tribunal me aceptan y mi cliente quiere someter al arbitraje un asunto que se tramite en vía sumaria y yo lo presento en un tribunal de arbitraje y me lo aceptan, pues qué bueno, enhorabuena, ¿me entiende? Pero mi parecer es que no podría someterse por ese articulito esos dos clases de asuntos, tanto lo que está en materia de sumaria como en materia oral, en un arbitraje. Mi parecer, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Ya comprendí, muy amable. Vaya, Orlando, por favor. Licenciado, en este caso, si lo presentamos ante un juzgado de paz o de primera instancia, pero el cliente nos dice, no, mire, mejor presentémoslo en un tribunal de arbitraje, se puede las dos vías y nosotros decidimos cuál de las dos vías tomar, o ahí estamos duplicando el proceso. No, ahí podría incurrir en un proceso. Si ya se presentó en una vía normal y después de eso se decide cambiar a una vía de arbitraje, la ley no permite en algún asunto de esa naturaleza. No lo dice la ley en ningún momento. Ahora, habría que tomar un camino, un convenio y decir, bueno, ya no hagamos nada, pero no existe la seguridad de que la otra parte no le vaya a alegar en un lado una cosa y en otro lado la otra, como una manera retardatoria. Por ejemplo, yo alegaría donde está planteando el juicio normal que hay una litispendencia, porque hay otro juicio en otro lado pendiente, idéntico. Entonces le digo decir en el juicio sumario, mire, llegamos a un acuerdo, dejemos el juicio ahí, vamos a plantearlo al arbitraje. Una vez lo planteé en arbitraje, yo no voy muy convencido y no estoy muy seguro que vaya a ganar ahí, le planteo una litispendencia acá y dejo sin efecto el arbitraje. Entonces puede haber un gran problema, porque usted nos mete de dos procesos juntos, pues, ¿verdad? Y si usted desiste de al desistir ya no puede promover otro. Entonces, esto se hace antes de recurrir a un órgano judicial. Veámoslo a la inversa. Si usted, por ejemplo, decide el acuerdo arbitral y pese a que hay un acuerdo arbitral, usted se va a tomar un juicio ordinario, ahí sí, la otra parte va a ir a alegar la incompetencia del juez normal. Porque así, señor juez, usted no puede conocer porque aquí hay un acuerdo de que eso tiene que conocerlo un tribunal arbitral, ¿verdad? Pero no de la otra manera, por lo que yo le decía, que no existe una manera de que la ley diga transforme de la vía judicial y trasládese a la vía de árbitros. Eso se hace antes de iniciar cualquier acción. Okay, gracias, Lic. A usted, Orlando. Ok. En la forma del acuerdo arbitral, pues ustedes se imaginarán un acuerdo arbitral hecho en una escritura pública. Y quiero decirles, contarles, y fue derogado, ustedes lo encontrarán en su Código Civil derogado, había un contrato que se llamaba el contrato de compromiso. Se llama el contrato de compromiso. ¿Qué era el contrato de compromiso? El contrato por el cual las partes de una estructura pública acordaban someter su decisión a un tribunal arbitral. O sea, conforme al código derogado, las disposiciones del Código Procesal Civil que fueron derogadas, habían dos maneras de hacer el acuerdo arbitral. O lo hacíamos en una estructura pública mediante el contrato de compromiso, o lo hacíamos en una cláusula de un contrato mediante la cláusula compromisoria. Hoy no. Hoy lo que dice la ley es simplemente que el acuerdo arbitral debe estar por escrito. No dice una formalidad. Quieren hacerlo bonito, lo hacen en una escritura pública. Lo quieren hacer con estilo, pues lo hacen de esa manera. O simple y sencillamente, el día que ustedes quieran, se sientan con la otra parte, hacen un papelito a mano y ponen ahí que decide someter a arbitraje esta controversia. O sea, como la ley no habla de ningún requisito formal, lo único que pide es que el acuerdo sea por escrito. Ese es el único requisito que se exige para el acuerdo arbitral.
Y aquí viene, Orlando, lo que yo le mencionaba. Existe la excepción de incompetencia, no dentro del arbitraje, la excepción de incompetencia frente a los juzgados ordinarios. Cuando, habiéndose de acordado a someter la controversia al arbitraje, la parte omite eso y se va directamente ante un juez normal. La otra parte la va a ir a alegar la incompetencia y el juez normal tendrá que excusarse, debe dejar de conocer para que eso lo conozca un tribunal arbitral porque había un acuerdo previo de que eso se iba a decidir por esa vía. Claro, eso de invocar la excepción es una cuestión muy voluntaria, la otra parte puede no invocarla y decidir, bueno, decidió irse por acá y yo prefiero irme por esta vía también judicial y ya no por el arbitraje. Puede suceder también, pero existe esa posibilidad de alegar la incompetencia en el tribunal ordinario dirigido por un juez, alegando que no lo puede conocer porque eso debe conocerlo un tribunal arbitral por la existencia de un acuerdo arbitral. Sí, André. Entonces, por decir, jalando su ejemplo anterior, si vemos de que, por decir, no nos va tan bien, podremos alegar la litispendencia de si vamos a iniciar en el otro, en este de arbitral. La Juicio arbitral. litispendencia deben de existir al mismo tiempo dos procesos en trámite. Muy bien, ok, o sea que si, como un ejemplo de que no nos esté yendo muy bien, podemos iniciar también este arbitral y interponer hacer esa. Usted en el ordinario no le está yendo bien, como usted se va a plantear el arbitraje, en el ordinario van a plantear la litispendencia y van a dejar sin efecto el otro proceso. Muy bien, ya. Muchas gracias, licenciado. Gracias. O en el mismo arbitraje, ante el tribunal arbitral le van a alegar la litispendencia porque eso lo está conociendo el juez ordinario. Ok. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo se forma el tribunal arbitral? Solo como historia. El arbitraje derogado decía que los árbitros tenían que ser o 1, o 3, o 5, o 7 en número impar. O sea, había posibilidad de nombrar un solo árbitro, o nombrar 3, o nombrar 5, o nombrar hasta 7, pero tenía que ser en número impar, por un sentido común. Si el número no es impar, podría haber un empate. Imagínense ustedes dos árbitros, uno diciendo que sí, otro diciendo que no, o 4 árbitros diciendo 2 que sí, diciendo 2 que no. Por eso es que los tribunales colegiados, la Corte Suprema se forma por 13, en número impar. Las salas se forman por 3, en número impar. Cada cámara, la penal, la civil, se forma por 3 en número impar. Pero la ley de arbitraje no dice exactamente nada de eso, solo dice que serán las partes las que van a decir libremente el número de árbitros. Pero dice una cuestión muy particular, si las partes no se ponen de acuerdo del número de árbitros, entonces tendrá que ser 3 como regla general y 1 si fuera menos de 50,000 quetzales. O sea, si yo reclamo menos de 50,000 quetzales, si no nos ponemos de acuerdo, va a ser un solo árbitro. Y si no me pongo de acuerdo y es más de 50,000, serán 3. Yo tengo mis reservas, por eso les decía en un principio que es una ley un poco inentendible. Es una ley que viene del extranjero, la recibimos del extranjero. Y hay cosas aquí que nosotros no manejamos así tan fácilmente, porque si el arbitraje es voluntario, si el arbitraje surge de un acuerdo, debería haber un acuerdo en cuántos van a ser los miembros del tribunal, debería haber un acuerdo cuál es el procedimiento, pero la ley dice, pero si no hay acuerdo, entonces va a ser tanto. Entonces, para mí existen ciertas cosas y contradicciones. Claro, todo esto está resuelto porque en las instituciones, CENAC, CRESIG, tienen su propio reglamento. Ahí sí ponen 3 árbitros, ahí sí ponen otras características que no pone la ley como reglamento interno. Y entonces la parte que se somete al arbitraje de la Cámara de Comercio se somete al reglamento de esa Cámara o de ese tribunal. Y lo mismo en la Cámara de Industria. El gran problema es en un tribunal ad hoc. Yo en un tribunal ad hoc, yo hago mi tribunal y no me pongo de acuerdo con la otra parte, ¿cómo hacemos para que sea 1 o 3? Ya tenemos un gran inconveniente ahí, pero bien, es una ley un poco difícil de entender, pero se está aplicando. Entonces, normalmente las partes deciden, primero deciden que eso se va a someter a arbitraje, y ya sometido deciden cuántos árbitros lo van a formar. Y si no hay un acuerdo, son 3, y 1 si es menos de 50,000 quetzales. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Aquí hay otra gran laguna en la ley.
porque la ley lo único que dice es que solo pueden ser árbitros cualquier persona que se encuentre en el pleno goce de sus derechos civiles y de cualquier nacionalidad, que no sean miembros del organismo judicial, no sean trabajadores del organismo judicial. Entonces, si usted me está escuchando ahí del otro lado, en este momento, bueno, no importa cuántos, solo quería en este momento 54, conmigo, pues, sin mí 53. Bueno, si alguno de ustedes que en este momento me está escuchando de los 53, le invitan a ser árbitro, puede ser árbitro. Si no ha perdido la capacidad de ejercicio, está en el pleno goce de sus derechos civiles, puede ser árbitro. Si es guatemalteco o es salvadoreño, pues nicaragüense, puede ser árbitro. Y si no trabaja en el organismo judicial, puede ser árbitro. Ahora, si trabajara en el organismo judicial, porque ahí es notificador, es comisario o es un empleado administrativo, la ley dice que no podrá hacerlo, porque lo que ha pretendido es sacar ese juicio completamente del Poder Judicial. Entonces, cualquier persona, ¿dónde está la laguna? Imagínense que el arbitraje sea de derecho y se ponga a 3 personas que solo sacaron el sexto primaria a resolver un arbitraje de derecho como ellos, que no tienen conocimiento de las leyes, podrían resolver conforme a la ley. Entonces, en la ley derogada, así decía, si el arbitraje es de derecho, los árbitros deben de ser abogados. Este no lo dice. En las instituciones, en sus reglamentos, si tienen los arbitrajes de derecho, si los hacen abogados, si los árbitros que tienen son abogados, pero no lo dice la ley, y a lo que me refiero es que la ley no lo dice, y claro, los reglamentos de las instituciones, pues se reserva ese y se resuelve ese problema, porque no podríamos estar resolviendo un asunto de derecho, personas que no tienen ningún conocimiento de leyes. Todavía creo que ustedes sí podrían resolver cuestiones de derecho, pero a alguien que no ha cruzado la carrera le sería completamente muy, muy difícil. Tampoco pueden ser árbitros aquellos que tengan una causal de excusa o recusación. La ley del organismo judicial dice quiénes no pueden ser jueces, pues lo mismo sucede para los árbitros. Por ejemplo, si el árbitro es pariente de una de las partes, si el árbitro es amigo o enemigo de una de las partes, si es acreedor o deudor de alguna de las partes, si tiene un interés directo en ese juicio, no podrían ser árbitros porque no serían imparciales. Se requiere que los árbitros sean imparciales y que sean independientes. Hay ¿Cómo se van a nombrar los árbitros? Las partes también se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, dice que si no hay acuerdo, otra vez dice la ley que si no hay acuerdo, hay que aplicar un procedimiento que está en el artículo 15 de la ley, que espero que ustedes puedan leer el día de hoy. Ahí establece el procedimiento que habría que aplicar si las partes no estuvieran de acuerdo en la forma en que se va a nombrar o a designar a los árbitros. Y esto es lo último que les decía. Los árbitros no representan intereses de una de las partes. No es el árbitro de A y el árbitro de B. Es el árbitro imparcial. Es el árbitro que fue designado para tomar una decisión imparcial, una decisión independiente. Entonces, el árbitro es como el juez, debe ser independiente. No, yo voy a nombrar a mi primo, pues desde ahí habría una causa para no aceptar el cargo porque es una causa de recusación. Pero voy a nombrar a mi mejor amigo también. Es una persona independiente que vaya a decir en forma independiente. Por eso se utilizan mucho las instituciones, porque cuando uno llega a las instituciones, pues los árbitros es un listado y normalmente la institución lo que hace es un sorteo para poder elegir a los árbitros. Pero no, cara, que venga, yo quiero a ese, sino hacen un sorteo y ahí sale y surge el tribunal arbitral. Hace unos minutos, cuando inicié la plática, yo les decía a ustedes que los árbitros aquí son jueces, pero con ciertos poderes de la jurisdicción. Un juez tiene el poder de conocer, no tío. Puede convocar a las partes, vocatio. Puede decretar medidas coercitivas, embargar, arraigar, intervenir en una empresa, coertio. Puede decidir, dictar la sentencia con autoridad de cosa juzgada, judicium. Y si no se cumple con la sentencia, la puede ejecutar, executio. Esos son los 5 poderes de la jurisdicción. El árbitro puede también conocer, notio, puede convocar, vocatio, pero ojo, no puede decretar medidas coercitivas. Al juez no tiene, el árbitro no tiene esa potestad. O sea, él no puede decretar medidas coercitivas y por ende tiene que pedir el auxilio de un juez de primera instancia. El árbitro sí puede decidir, judicium,
pero no va a poder ejecutar, porque tampoco tiene ese poder de ejecución, porque igual no tiene el poder de decretar medidas coercitivas. Entonces, tanto el poder de ejecución como el poder de coerción se lo tiene que pedir a un tribunal. Entonces hay un tribunal que asiste al tribunal arbitral, y ese tribunal es un juez de primera instancia. Entonces, hay un tribunal aquí en la capital, decreta un tribunal de arbitraje, y le pide medidas cautelares, le pide al juez de primera instancia, y el juez de primera instancia decreta las medidas cautelares como una asistencia al tribunal arbitral. Y lo mismo va a pasar cuando haya que ejecutar ese laudo arbitral. La persona que quiera ejecutarla no va a ir a un tribunal arbitral de ejecución, sino va a ir ante el juez de primera instancia para que él ejecute el laudo arbitral, requiera de pago y embargue bienes, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los temas aquí es el procedimiento. Aquí les voy a quitar a ustedes un dolor de cabeza. Ya ustedes ya saben cuál es el procedimiento de juicio ordinario, desde la demanda hasta la sentencia. Ya saben cuál es el procedimiento de un juicio oral, desde la demanda hasta la sentencia, y el procedimiento de un juicio sumario, desde la demanda a la sentencia. Ahora, el procedimiento de juicio arbitral desde la demanda hasta el laudo, eso no está establecido en la ley. Lo que dice la ley es que ese procedimiento son las partes las que lo van a decidir. Las partes van a decir, mire, el procedimiento va a ser este, se va a tener la demanda, hay tantos días, ellos van a decidir. Y si no son las partes, pues lo va a hacer el tribunal arbitral. Igual, si las partes no se ponen de acuerdo, es el tribunal arbitral. Lo único que exige la ley, dice, es que en ese procedimiento, el que sea que se adopte, deben de existir y aplicarse 3 principios esenciales. Dice, el principio de audiencia, que yo entiendo como que el proceso se desarrolla en audiencias. Entonces puede ser algo similar al juicio oral. No exactamente el juicio oral, algo similar al juicio oral, ¿ok? En audiencias. 2, que se aplique el principio de contradicción. Quiere decir que si alguien dentro del proceso afirma algo, hay que darle el derecho a la otra para que lo niegue o lo acepte. Principio de contradicción, del debido proceso, la legítima defensa, el derecho de audiencia. Y 3, una igualdad entre las partes. En un procedimiento arbitral no podemos decir, bueno, el actor tiene derecho a esto, pero el demandado no lo tiene. Tiene que tener los mismos derechos dentro del proceso. Entonces, ¿qué proceso va a ser? El que las partes decidan. Las partes van a decidir cuál va a ser el procedimiento. Un tribunal arbitral puede hacer este procedimiento, otro tribunal arbitral este otro procedimiento. En los arbitrajes institucionales, en la CICIG, en la CRECIG, perdón, en el otro tribunal, tienen su propio procedimiento, ellos ya tienen el procedimiento, y es el procedimiento que aplican ahí. Entonces uno, pues ya se acomoda a ese procedimiento, que sí es por audiencias, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en las instituciones, como los administran, ya tienen cuál es el procedimiento, ya tienen los árbitros, ya tienen las instalaciones, tienen video, tienen café, hasta whisky les dan el día que llegan, porque el pago es en dólares. Normalmente ustedes van a ver, si van, como les digo, a pedir información, el arancel es en dólares, tanto cuesta por presentar la demanda, tanto cuesta por la audiencia, todo eso va pagado, es un procedimiento caro. Normalmente se utiliza para cosas realmente exageradamente muy costosas, porque el procedimiento viene a ser caro. Hay que pagar árbitros en dólares, hay que pagar las instalaciones en dólares, etcétera, etcétera. El lugar del arbitraje, ¿dónde se va a desarrollar el arbitraje? Bueno, las partes también van a determinarlo. Y si no hay acuerdo, es el tribunal el que lo va a decidir. O sea, casi todo lo que dice la ley se refiere a los arbitrajes ad hoc, porque les reitero, las instituciones ya saben, ya en el reglamento de las instituciones dicen el lugar de arbitraje serán las instalaciones de la Cámara de Industria del 8º nivel o el SENAC ubicado en tal lugar, los árbitros van a ser 3, todo eso ya lo dicen los reglamentos de las instituciones y uno se acomoda a eso. Pero cuando no es una institución, pues todo esto hay que ponerse de acuerdo, y a falta de acuerdo, el tribunal que nosotros designemos será el que tiene que decidir. En relación al idioma del arbitraje internacional, porque como es un arbitraje internacional, seguramente hay algún elemento foráneo y podrían haber distintos idiomas, son las partes las que deciden cuál es el idioma o los idiomas que se van a utilizar en las actuaciones arbitrales. Y si no hay acuerdo, pues es el tribunal arbitral que va a decidir. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un arbitraje entre un guatemalteco con un francés, el francés solo hablando francés y el guatemalteco solo hablando español, los árbitros del guatemalteco solo en español, y los árbitros, entonces hay que decidir si vamos a utilizar los dos idiomas, un solo idioma, y las partes se ponen de acuerdo, o el tribunal decide cuál es la actuación o qué idioma es el que se va a utilizar para ese arbitraje internacional.
En relación a las normas del arbitraje internacional, recuérdense que hay un código civil guatemalteco, como puede haber un código civil francés o un código civil venezolano, y entonces ya son las partes que deciden cuál es el derecho que se va a aplicar, qué normas se va a aplicar, si las normas de este país o del otro país, y si no hay acuerdo sobre eso, pues entonces igual tendrá que ser el tribunal arbitral el que va a decidir cuáles son el derecho que se va a aplicar en el caso concreto. El laudo arbitral, la sentencia arbitral, pues debe reunir ciertos requisitos fundamentales. En primer lugar, el fallo, el laudo arbitral debe estar por escrito, no es, puede decirlo oral, pero hay que presentarlo por escrito. Tiene que estar firmado por los árbitros, si es uno, si son tres. Debe ser motivado, tiene que ser razonado, igual que es un auto o una sentencia. Deben de explicarse las razones por qué sí o por qué no. Eso es la fundamentación del fallo. Es decir, debe haber una motivación por qué se decidió de esta manera o de esta otra. Debe indicarse el lugar y la fecha en que se emite el laudo. Y al momento de notificarse a las partes se les da una copia de evidente firmada por los árbitros. Estos mayores requisitos. Claro, en los arbitrajes, principalmente institucionales, ya tienen una forma de qué requisitos le agregan al laudo para ponerlo más bonito, pero los mínimos son los que aparecen en este momento en la presentación. ¿Cómo vamos a terminar el arbitraje? Pues igual que terminamos un proceso, ustedes recuerdan, había dos formas para terminar un arbitraje. Una forma normal, como era en juicio o cualquier juicio normal, es con la sentencia. En el arbitraje es con el laudo arbitral. Cuando se emite el laudo arbitral, se termina el arbitraje. Eso es una forma normal. Pero también hay formas anormales, como lo explicamos también con los procesos. Nosotros hablamos en aquella oportunidad del desistimiento, la caducidad de instancia, hablábamos de la renuncia, hablábamos de la confesión, el allanamiento. Bueno, aquí las formas anormales para terminar el laudo son, primero, si la parte demandante retira su demanda, o sea, el tribunal arbitral dice, ya no quiero seguir y retira su demanda, es una especie de desistimiento, retira su demanda, pero aquí hay una característica importante, no puede darse por terminado solo porque él decida retirarlo, sino hay que preguntar y oír a la otra parte si está de acuerdo en el retiro o él pretende que siga el juicio, porque alguna parte querrá que se siga el juicio hasta que se decida en definitiva el litigio. También ambas partes pueden darlo por terminado, su transacción, quieren terminarlo, o cualquier otro acuerdo para terminarlo, o puede haber alguna causa en la cual el tribunal estime que ya las actuaciones ya son innecesarias, ya no son imposibles, y entonces esto mejor es importante terminarlo porque esto viene en beneficio de ambas partes. Es una decisión del tribunal. No tengo en este momento un ejemplo de algo que el tribunal estime que es conveniente mejor terminarlo porque esto ya no tiene razón de ser. Podría ser que la razón del arbitraje ya sea imposible de cumplir. Algo que sea imposible de cumplir, el tribunal mejor decide terminarlo, insisto, en beneficio de ambas partes. Y así termina en forma anormal un arbitraje. Aquí también es importante decir, sí, André, por favor. Entonces, disculpe, licenciado, si una de las partes se niega y quiere continuar, la otra parte está obligada a que tiene que terminarse por Así es. esa... Ah, muy Así bien. es. Así es. Gracias, Así, licenciado. eso no pasa en el proceso normal, ¿verdad? Usted desiste y no le preguntan y dan por terminado el juicio. En el ámbito penal, antes, ahora no sé, porque en el ámbito penal, antes, cuando en una acción privada alguien desistía, tenía que haber aceptación de la parte sindicada. Algo así pasa con el arbitraje. El arbitraje, una parte quiere ya no seguir, pero tiene que tener la aceptación de la parte demandada. Si la parte demandada quiere seguir, habrá que proseguir con el proceso. Excelente, gracias, licenciado. Bueno, y cuando termina un proceso de arbitraje en forma normal por las causas que acabo de mencionar, esto es importante porque esa terminación, diríamos que tiene efectos de cosa juzgada. Ya no podemos volver a replantear después la acción con los mismos hechos y las mismas pretensiones, porque automáticamente es una renuncia. De momento que el proceso terminó porque decidimos retirar la demanda o decidimos terminar el proceso con la otra parte, o el tribunal decidió que ya no seguía, ese proceso ya no se puede renovar, ya no se puede replantear, porque automáticamente queda firme y es como una cosa juzgada. Como cualquier decisión judicial, el laudo arbitral tiene también formas de impugnación. Remedios procesales que conoce el mismo tribunal de arbitraje. Por ejemplo, si cometen un error de cálculo en el laudo,
¿Se recuerdan que yo les expliqué en algún momento un juicio sumario donde habían pedido la desocupación de la zona 2 y era la zona 1? Nadie se dio cuenta de eso y cuando ya estaba la sentencia firme no se podía ejecutar. Aquí podría suceder algo igual, que en un laudo arbitral pues era zona 2 y era zona 1. Entonces aquí se pide la corrección. Aquí se pide la corrección del laudo. O que hayan puesto el nombre mal, pusieron Meléndez en lugar de Méndez, uno pide la corrección del laudo, porque hay un error en un cálculo, en una copia, o un error tipográfico, un error de una naturaleza similar. O puede pedir la interpretación cuando hay algo que no entendemos, queremos que nos lo interpreten, que nos lo expliquen, como que fuera una aclaración, pues se llama aquí interpretación, se puede pedir la interpretación del laudo, o también cuando en el laudo se ha omitido algo, pues podemos pedir su ampliación. Típicamente la ampliación que conocen ustedes en el proceso normal. Todo esto se puede pedir dentro del mes siguiente de haber sido notificado el laudo. Aquí no hablamos de 48 horas como un proceso normal de aclaración, sino hablamos de un mes. Recuérdense que la diferencia entre un mes y 30 días es abismal. Cuando son 30 días son solo días hábiles. Cuando es un mes es tiempo calendario. Entonces, una notificación hecha hoy, 13 de agosto, el mes termina el 12 de septiembre, es a la víspera, no el 13 de septiembre, el 12. Una notificación hecha el 8 de diciembre termina el 7 de enero. Una notificación hecha el 3 de febrero termina el 2 de marzo. ¿Por qué? Terminan a las vísperas en mes calendario para interponer una corrección del laudo, una interpretación del laudo o una ampliación del laudo. Y también tiene recursos procesales. Acá solo hay un recurso procesal. Quiero decirles que originalmente la ley que vino de UNCITRAL, que vino de Naciones Unidas, decía que el medio de impugnación que cabía en contra del laudo arbitral se llamaba nulidad. Y aquí a los autores del código, pues les preocupó la palabra nulidad, porque acuérdense que la nulidad, les dije a ustedes que es una cosa complicada. Entonces le cambiaron la palabra revisión, porque efectivamente lo que hace es que hay que revisar el laudo. Si no hay un error de fondo o un error de forma que en el cual han incurrido los árbitros. Esto no lo decide un tribunal superior arbitral. El tribunal de arbitraje solo es única instancia. Esto lo va a decidir, la revisión la va a ver y la va a analizar y la va a decidir una sala de apelaciones. Entonces, cuando se decide el laudo y alguien cree que hay un error en el laudo de fondo, un error en el procedimiento que afectó el laudo de forma, entonces van a plantear la revisión para que lo conozca una sala de apelaciones. Y esa revisión también hay que plantearla dentro del mes siguiente de notificado el laudo. Siempre tengan presente la diferencia entre 30 días y un mes. Los 30 días de prueba no duran un mes, duran más en calendario. El mes sí es un mes que termina a la víspera. Luego tenemos la ejecución del laudo. De esto ya voy a hablar cuando hablemos de las ejecuciones. El laudo se puede ejecutar, pero esa ejecución está establecida en la ley de arbitraje, artículos 46, 47 y 48. Yo no sé si alguno de ustedes tiene a su mano en este momento el Código Procesal Civil y Mercantil. Si lo tuvieran a las manos, si alguien me pudiera leer el artículo, les digo yo cuál es. Uy, Dios, se me fue ahorita. Creo que es el 200, no puede ser el 232. El 294, que es el artículo 294, que alguien tuviera su código y me pueda leer el artículo 294, por favor, del procesal civil. Sí, por favor. Gerson, por favor. Artículo 294. Procedencia de la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Número 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 2. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Hasta ahí. Bueno, ya vieron, en el 294 dice que se procede la vía de apremio en virtud de un laudo arbitral, pero esa norma es una norma del 65. Como la ley de arbitraje nace en el 95, esa ley de arbitraje cambia eso. Ese numeral segundo ya no es aplicable. No está derogado expresamente porque la ley de arbitraje no lo derogó,
pero lo derogó tácitamente, porque el arbitraje ya no se tramita conforme a la vía de apremio, que fue el título que leyeron en este momento, sino se ejecuta conforme a la ley de arbitraje. Entonces, póngale una anotación a ese numeral segundo. Yo, cuando hablemos de ejecuciones en unos días, voy a estar explicando más a fondo este asunto, pero ya los arbitrajes no se tramitan en la vía de premio, sino tienen su propio procedimiento conforme a la ley de arbitraje y están en los artículos 46, 47 y 48. De eso, insisto, vamos a hablar cuando hablamos un poco de ejecución. ¿Y quién va a ser el tribunal competente para conocer de una ejecución? Pues no hay un tribunal de ejecución arbitral, sino va a ser un juez de primera instancia civil o mercantil del lugar donde el demandado, el ejecutado, tenga sus bienes. O sea, ahí podemos ejecutar nosotros un laudo arbitral, pero ya no es, insisto, el tribunal de arbitraje es única instancia. Me refiero que no, la otra instancia para la revisión lo conoce ya un tribunal con competencia jurisdiccional, que es una sala, y cuando hay que ejecutar el laudo arbitral, tenemos que entrar un juez de primera instancia para que lo ejecute, porque los jueces, perdón, los árbitros no tienen esa facultad de coerción y por ende no pueden ejecutar. El título de la ejecución, cuando yo hable de títulos, también hablé de títulos de ejecución en la próxima, se van a dar cuenta que son los títulos de ejecución. Aquí solo les voy a decir que el título de ejecución es mero particular porque está formado por dos documentos. Hay que acompañar el documento donde se hace constar el acuerdo arbitral y el documento donde se haga, donde esté el laudo arbitral. O sea, el documento con el que se inició el laudo y el documento con el que finalizó el laudo, ambos forman un título de ejecución para ir a reclamar el cumplimiento de la obligación establecida en el laudo arbitral. Eso también lo voy a explicar cuando hablemos de procesos de ejecución. Con esto es que terminamos este tema de las ejecuciones, perdón, del arbitraje. Quiero comentarles a todos que tengo ya un calendario preliminar. Posiblemente estemos haciendo examen parcial de este jueves en 15, es el 29 de agosto. De tal manera que nosotros solo tenemos 2 clases ya, que son las 2 clases de la semana entrante, para abordar los temas que van a ser objeto de evaluación el jueves 29 de agosto. Eso es un calendario provisional que yo ya recibí, pero que todavía no ha sido aprobado por las autoridades, pero creemos que esa va a ser la fecha para que ustedes se preparen. Toda esa información, pues por supuesto, la discutiremos en las clases presenciales de la semana entrante. Con esto, yo estoy agotando el procedimiento arbitral, el cuarto proceso de conocimiento, y que es importante que ustedes conozcan. Llegó el momento de preguntas y respuestas para quien quiera preguntar, por favor. Sí, Betsy, por favor. Buenas tardes, doctor. En el arbitraje, con la institución de la rebeldía, ¿serían las partes las que acordarían si en todo caso sería la rebeldía aceptando o negando? Esa es mi pregunta. Bueno, le voy a recordar que las partes deciden el procedimiento. No sé qué procedimiento van a aceptar, van a decir. Si efectivamente hay una rebeldía, si, todo eso lo van a decir. El procedimiento no podemos aplicar por analogía el juicio ordinario al arbitraje, porque el arbitraje, el procedimiento lo deciden las partes. ¿Cuál va a ser? Si ellos van a poner, bueno, y si no, si vamos, por eso les digo, sería bueno que ustedes pusieran un reglamento de alguno de los tribunales arbitrales y ahí van a ver ustedes si ellos recogen la rebeldía como la negación o dan una otra oportunidad, y si la rebeldía es negación o es aceptación, eso lo decide las partes o el tribunal arbitral, Betsy. Por ende, eso es una respuesta que uno le podría dar, porque depende de qué institución lo esté manejando o depende de qué acuerden las partes. Entonces, por eso les decía a ustedes, les quité un dolor de cabeza, porque cuando en un examen les pregunten cuál es el trámite de un arbitraje, dirán que las partes acuerden, y a falta de acuerdo lo que el tribunal decida, pero no sé cuál puede hacer. Por ende, no le podría dar una respuesta si en el que se decida hay rebeldía, y si la rebeldía es negación o es aceptación. ¿Eh? Ok, muchas gracias, doctor. A usted, Betsy. Me iba a preguntar alguien más. ¿Vio que había alguna pregunta más? ¿Alguien más? Porque no veo. Licenciado, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Perdone, licenciado, ¿podría tomarse este juicio arbitral como una salida más práctica para las partes para evitar un trámite como el juicio sumario o el juicio ordinario o oral, que son más largos?
Fíjese, Carlos, de que están enmarcados en las alternativas para la resolución de conflictos. Nosotros tenemos 3 juicios para resolver un conflicto, pero hay alternativas para la resolución de conflictos. La mediación, la conciliación y el arbitraje. Es un mecanismo para poder tener una resolución más viable. Lo que pasa es que es muy cara, es lo único, ¿verdad, Carlos? Pero usted tiene la libertad de ponerse de acuerdo con la otra parte que hizo un contrato, decirle, mira, yo no quiero irme a un tribunal ordinario si hay una controversia de esto. Pongamos un acuerdo, una cláusula aquí de que si hay una controversia, vamos a ir al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria. Él lo acepta, en el momento de que hay una controversia, usted va a la Cámara de Industria, ahí en la Cámara de Industria paga, le piden un anticipo, usted paga, ellos comienzan a preparar todo, citan a la otra parte, comienzan a darle los reglamentos, sortean los árbitros y llevan el procedimiento que ahí está, y tal vez usted en cuestión de unos 5 o 6 meses va a tener una resolución, un laudo arbitral. Va a ser más rápido, pero todos los cobros de las instituciones, por ejemplo, que yo conozco, son en dólares. Solo por la demanda tantos dólares, los honorarios del árbitro tantos dólares, lo que usted le va a pagar a su abogado. Entonces, es un procedimiento que es caro, pero es una alternativa para la solución de un conflicto y en cierta forma más viable, pero muy cara, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Perdone, nuevamente una consulta con relación a esto. Como digamos, cuando existe un conflicto entre las partes, uno puede presentar, siempre va a haber ese, valga la redundancia, ese conflicto en otro juicio, por ejemplo, juicio ordinario, juicio sumario, donde uno presenta pruebas, excepciones, pero digamos que en este caso uno, por aparte con la otra parte en conflicto, uno dice, mira vos, arreglémoslo esto, no pongamos tanto, aceptemos y tal, y uno puede negociar y ya llega al tribunal y dice, miren, estamos de acuerdo con tal y tal cosa y el juicio termina antes para no hacerlo tan oneroso, o siempre tiene que llevar una serie de etapas hasta que el tribunal de arbitraje. No, don Carlos, para eso sí existen las figuras de la desistimiento, la renuncia, la transacción. No, don Carlos, usted el juicio termina con una sentencia, pero si en el camino usted se pone de acuerdo, usted lo puede terminar y ponerse de acuerdo. Usted tiene un juicio, vamos a ponernos a pensar. Esta anécdota nunca la he contado, pero existe, ¿verdad? Un juicio que se llevó ordinario por la reivindicación de una vaca. 2 personas pelearon por una vaca. Uno decía que era el dueño y el otro tenía la posesión de la vaca. Y se fueron a un juicio ordinario. Duró 7 años. La vaca se murió primero. Alguien se la comió, pero ellos seguían peleando el derecho de la vaca. Hasta quedaron a la sentencia. Pero si yo hoy presento una demanda de la vaca y mañana me dice la otra parte, mira vos, ¿cuánto costaba la vaca? 5,000 quetzales. Yo te doy 3,000, pero termina, está bien, dame los 3,000. Hacemos una transacción, se la presentamos al tribunal, se terminó el juicio. O simplemente presento el desistimiento porque a mí no me tendría que hacer esto, de acuerdo, terminó el juicio. O sea, no tenemos que llegar al final, llegamos al final porque no hay un acuerdo. Pero el acuerdo puede ser antes del juicio o puede ser durante el juicio y darlo por terminado. En aquella misma audiencia, conciliación que hay en el juicio oral y que puede pedirse en un juicio ordinario o sumario, ahí las partes llegan a un acuerdo y terminan el juicio, don Carlos. Gracias, licenciado. Ahí me queda claro, Gracias. A usted, don Carlos. ¿Alguien más? André, por favor. Gracias, licenciado. Entonces, cuando este que designaron como árbitro, no puede decretar medidas coercitivas y no puede ejecutar eso al pasárselo al juez de primera instancia. El juez de primera instancia solo ve lo que hay que, por decir, que ejecutar o las medidas coercitivas que hay que poner sin ni nada más. A lo que me refiero es que solo tiene que, por decir, obedecer o por decir, decretar todo esto para que se lleve a cabo. No puede, por decir, examinar que otras, o examinar, por decir, lo que se está pidiendo. Solo tiene que, como que... Ya le entendí. Decir que se haga. Ya le entendí, Andrés. Mire, pues, el tribunal arbitral, una de las partes le pide al tribunal arbitral que decrete el embargo de una finca. Ese tribunal arbitral no puede ordenar el embargo de una finca y liberar un despacho al registro, que el registro ni caso le va a hacer. El tribunal arbitral tiene que dirigirse al juez de primera instancia e indicarle que se tramite el proceso tal y que dentro del proceso tal se pidió la medida cautelar tal, que le da las razones y el tribunal, basado en eso, el juzgado,
decreta la medida cautelar, libre el despacho y ordena al registro de la propiedad decretar un embargo dentro del proceso arbitral tanto porque ese juzgado es colaborador. Pero por supuesto, el tribunal de instancia analiza la procedencia de la medida cautelar, no otras cosas del juicio, la procedencia o improcedencia de la medida cautelar. Cuando es una ejecución, al tribunal, al juzgado de instancia le llevan el título, le llevan el laudo arbitral, le llevan el acuerdo arbitral, y el tribunal califica el título, y si lo mira suficiente, ordena requerimiento y embargo de bienes, y si estima que no es suficiente, lo va a rechazar. Así funciona, Andrés, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Gracias. Va, a usted. Betsy, por favor. Licenciado, me surgió una duda con respecto al caso de Belice y Guatemala. Si se llega a resolver los límites en arbitraje, entonces el único recurso sería la revisión, pero esto se plantearía en la sala de apelaciones de acá de Guatemala o ya cambia por ser un asunto internacional. Mire, el caso de Belice, Guatemala, se está llevando en un tribunal de arbitraje de alta jerarquía, diría yo, todos son iguales. El tribunal de arbitraje, como así decirlo, para los casos así tan importantes, se tramitan y los tramita en los Países Bajos, en Holanda. Entonces, normalmente se recurre a ese tribunal arbitral en Holanda, y ahí es donde se tramitan todas esas cuestiones. Y en América, el tribunal de arbitraje más importante está en Colombia. Va a ser muy difícil que Guatemala haga un arbitraje aquí demandando a Belice por el tema de la recuperación de la tierra de Belice, pero podría ser, porque tampoco hay una limitante para eso, ¿verdad? Pero tendría que haber un acuerdo también de Belice a aceptar la jurisdicción y el lugar aquí en Guatemala. Normalmente cuando se ponen de acuerdo esos diferendos van a esos tribunales, que no es que sean de mayor jerarquía, sino son tribunales especializados en esos temas de esta naturaleza. ¿Eh? Ok, gracias. A usted, Betsy. Bueno, ya no veo a nadie más. Bueno, entonces el próximo martes presencial, nos vemos allá en la facultad. Tengan una feliz tarde, con permiso. Feliz tarde, Muy bien, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado.